Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Hace unos días atrás entrevisté en exclusiva a la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez. Vicegobernadora, muchísimas gracias por concederme entrevista para este canal, el canal de Isabel Cuervo. La entrevista también será emitida por Americano Media, el nuevo medio de comunicación sin censura para el que comencé a colaborar hace un par de meses atrás y en el que presento mi programa Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo. Quedan todos absolutamente invitados a pasar por allí por americanomedia.com. Pero primero que todo quiero decir que agradezco enormemente a los servidores públicos que respetan la prensa y la libertad de expresión y no se subyugan a los medios hegemónicos de comunicación. Como muchos de ustedes saben, a lo largo de mi carrera profesional, mi trabajo ha sido justamente en los medios hegemónicos, en diferentes ciudades, países y continentes a donde me ha llevado la vida y las ofertas profesionales. Pero a raíz del escándalo acaecido en 2018, cuando me censuraron, ustedes ya lo saben, que me sometieron también a investigación federal aquí en los Estados Unidos, la agencia de noticias del gobierno federal de los Estados Unidos, por cumplir con mi deber de informar, pues he decidido conservarme independiente. Aparte de que ningún medio hegemónico ha tenido las agallas de contratarme después de este escándalo por informar sobre George Soros. Por supuesto, bajo mis condiciones de siempre, mi condición irreductible e innegociable de seguir haciendo lo que siempre he hecho, y es reportar con absoluta independencia, sirviendo al periodismo en la búsqueda de la verdad y sirviendo a la sociedad, que es el fin culmen y primario de esta profesión. Valga la pena recordarlo una y mil veces más. De no ser así, se los agradezco, no, gracias. Y segundo, porque he aprendido a disfrutar de esta independencia en las redes sociales, de esta comunicación directa con ustedes sin, por ejemplo, el falso rating de por medio, y también de esta fortaleza de decir la verdad desde dentro del monstruo censor del siglo XXI, que es de donde justo buscan sacarnos y borrarnos para quedarse con el dominio del relato y el motor de adoctrinamiento ideológico. Y a eso yo no voy a contribuir ni como periodista ni como ser humano. Más bien voy a seguir desde mi presencia en todas las hegemónicas redes sociales, siendo un obstáculo para esos fines contrarios al derecho humano fundamental de la libertad de expresión. Libertad que es deber de todos defender, por supuesto. Así que dentro de esta independencia, que también hay que decirlo es solitud, riesgo y sorteamiento de fuertes bloqueos y dificultades económicas, también hay, por supuesto, pérdida del poder que te infiere un medio hegemónico de comunicación, justo con gran poder político y económico. Es difícil que personalidades de primer nivel acepten venir a un canal de YouTube, pero mi deber es solicitar entrevistas, preguntar e informar, y eso es lo que hago y es lo que seguiré haciendo. Por fortuna, mi trayectoria y ética profesional habla por sí misma, y las personalidades y políticos que conservan también su integridad saben discernir y aceptan. En medio de mi investigación sobre la agenda LGTB, el transexualismo, el adoctrinamiento mediático, el inmenso poderío de las corporaciones y la fuerte, pues quise hablar con la vicegobernadora de la Florida, quien junto al gobernador Ron DeSantis llevan enfrentándose en los últimos años como servidores públicos a esta fuerte agenda del globalismo, con todos los costos
que ello les acarrea, por supuesto. La vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, nació y creció en la ciudad de Miami. Es de ascendencia cubana y es la primera mujer hispana en ser electa vicegobernadora de este estado. Ostenta el cargo desde enero de 2019 como dupla del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. La vicegobernadora Núñez estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida y cuenta con una maestría en Administración Pública de esta misma universidad. De 2010 a 2018 fue representante estatal de la Cámara de Representantes de la Florida. Está casada desde hace 26 años y tiene 3 hijos. La vicegobernadora Janet Núñez aceptó amablemente mi invitación a entrevista y esto fue lo que hablamos. Bueno, vicegobernadora, gracias por aceptar mi invitación a esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí. Cómo no, un placer estar contigo hoy. Gracias. Bueno, arranquemos por lo siguiente, vicegobernadora. ¿Cómo se siente justamente como vicegobernadora de la Florida en tiempos de decisiones tan difíciles y únicas a nivel histórico y mundial, dado la pandemia que sorprendió pues justamente al mundo en 2020? Sí, bueno, para mí es un orgullo servir como vicegobernadora, la primera vicegobernadora hispana en toda la historia de la Florida, pero además de eso es una oportunidad de mostrar el liderazgo durante momentos difíciles y sabemos que cuando las cosas están fáciles, muchas veces uno no tiene la oportunidad de mostrar cuál es la capacidad, cuáles son las convicciones, cuáles son los principios de cada cual. Yo creo que además de ser una pandemia que ha impactado a todo el mundo, al nivel global y obviamente al nivel personal, muchas personas que han sufrido, hemos tenido mucha polémica sobre la pandemia, pero también creo que fue una oportunidad de mostrar tanto al gobernador como yo lo que es el compromiso con los floridanos, el liderazgo y la fortaleza y el coraje que muchas veces hemos tenido que mostrar durante momentos difíciles. Sí, así es, porque ha sido difícil la defensa de los derechos civiles y fundamentales. Sí, yo creo que algo muy importante, especialmente personas como yo, como usted, que sabemos muy bien la historia, ¿verdad? Sabemos muy bien lo que es el socialismo, el comunismo, las ideas radicales y lo que es muchas veces que hemos visto las libertades de cada cual. En un momento difícil como una pandemia es muy fácil limitar lo que son los derechos de cada cual, pero por eso hemos estado firmes en asegurar que en la Florida siempre vamos a promover una agenda que está enfocada en las libertades, en los derechos de cada cual. Sí, ¿fue correcto, usted cree, desde Washington ordenar el encierro del país, ordenar también, obligar ciertos procedimientos médicos a la población? No, yo creo que no fue justo. Yo creo que obviamente no sabiendo lo que venía encima, sabemos ahora muy bien que lo que es hacer lo que han hecho en Washington, limitar los negocios, limitar los niños en la escuela, no tuvo impacto en ningún momento positivo con lo que es la pandemia. Sabemos hoy día que no tener los niños en la escuela no iba a poder limitar lo que era el contagio de la pandemia, no iba a poder limitar lo que es las personas contrayendo lo que era el COVID. Pero sí sabemos el daño que le hizo a los niños en no tener el aprendizaje en persona, en no tener lo que es la interacción con sus amigos y sus amigas. Eso ha sido algo muy dañino, no solo lo que es el tema de educación, pero también el tema de la salud mental, algo que impactó muchos en ese momento. Y por eso estamos muy orgullosos aquí en la Florida, que estuvimos siempre buscando la manera de ser líderes en lo que es el tema de la educación. Fuimos el primer estado de insistir que los niños pudieran regresar a las escuelas, de insistir que los negocios tenían que estar abiertos. Sabíamos que había mucho miedo. Las personas estaban muy miedosos y estaban con mucha incertidumbre, pero sí sabemos que hoy día la Florida, comparada con otros estados que sí tomaron medidas muy drásticas,
hemos mostrado que nosotros pudimos sobrellevar la pandemia de una manera que no tuvo consecuencias devastadoras a los negocios, a los empleados, a los niños y a la familia. Y por eso tantas personas se están mudando aquí al estado de la Florida, el número 1 en todo el país de personas que están yendo de otros estados, muchos de ellos estados controlados por el Partido Demócrata, y han visto que lo que es esas medidas drásticas simplemente no resultaron en algo positivo. Así es, la ciencia y el tiempo les ha ido dando la razón. Hace 2 años atrás, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una pandemia. Las acciones en la bolsa se desplomaron. Instantáneamente, el pánico se apoderó del mundo. Los países cerraron sus fronteras. En los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Donald Trump se dirigió de inmediato al país y desde la oficina oval anunció que se restringiría la entrada de personas provenientes de 26 naciones europeas. Inmediatamente las fauces mediáticas lo atacaron de racista y xenófobo. Para esa misma noche, según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, 38 personas ya habían muerto en el país a causa del COVID-19 y más de 1.300 personas habían dado positivo al test. La visión del manejo de esta situación de salubridad mundial ha variado. Son muchos los políticos que se han alineado con las decisiones de encierro total e inoculaciones obligatorias. Otros, muy pocos, han estado en desacuerdo con las extremas medidas impositivas y han hecho prevalecer los derechos humanos civiles, individuales y fundamentales de la población. Uno de ellos es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y su vicegobernadora, Janet Núñez. Hacer prevalecer estos derechos ha costado no solo un gran esfuerzo humano, sino someterse a un riesgo político bastante amplio. La gobernación ha sido criticada y apaleada crudamente desde la llegada del actual ocupante de la Casa Blanca, aunado con la mayoría de los medios hegemónicos de comunicación. La administración Biden le ha retirado cuantiosos fondos federales al estado de la Florida y también le ha obstaculizado el uso de tratamientos, por ejemplo, monoclonales, que ayudan al cuerpo a producir sus propios anticuerpos y que la gobernación ofreció en 2021 a la población como tratamiento para el COVID. Desde Washington solo se autorizan y exigen las inoculaciones. En octubre de ese mismo año, desde la gobernación de la Florida, se interpuso una demanda contra la administración de Joe Biden por decretar obligatoria la inoculación para todos los empleados y contratistas del gobierno federal, con fecha límite del 8 de diciembre. El gobernador Ron DeSantis dijo que la orden federal era, abro comillas, ilegal e inconstitucional, además de ser una extralimitación, cierro comillas, que en el caso de la Florida interfiere con las políticas de empleo y con la economía estatal. DeSantis y Núñez siempre han considerado que la inoculación debe ser, comillas, una opción personal y que la obligatoriedad ha puesto en riesgo el trabajo de miles de personas. Por eso, desde la gobernación de la Florida y mediante decreto ejecutivo, se prohibió a las empresas exigir pruebas de inoculación en defensa de los derechos civiles y laborales. Incluso 21 fiscales estatales y republicanos enviaron una carta al actual ocupante de la Casa Blanca, sentando su posición opuesta a la obligatoriedad de la inoculación y advirtiendo que ello podría acarrear graves problemas en la cadena de suministro de productos, bienes y servicios. Y sí, así es. Tu cartera y tus gastos diarios dan fe de ello. Bajo la administración Biden, la gobernación que lideran Ron DeSantis y usted como vicegobernadora se ha visto atacada o bloqueada en su acción porque tienen impedimentos para gobernar.
Sí, yo creo que esa ha sido la agenda de Biden, atacar al gobernador, atacar el estado de la Florida en todo, no solo en el tema de la pandemia, pero en todos los temas que nosotros consideramos importantes, tanto temas de la pandemia como el tema de lo que es los derechos de los padres. En todo momento uno ve de lo que es la administración Biden un ataque constante contra el gobernador, contra el estado de la Florida, tanto que hemos visto que nos han negado dinero para parte del estado que fueron, obviamente tuvieron problemas con tornados, y yo creo que eso es algo, jugar la política así de tal manera que está impactando las vidas, la propiedad y el bienestar de personas aquí simplemente porque no estás de acuerdo con el gobernador del estado, es algo yo creo muy, muy peligroso para el bienestar de nuestro país. Así es, y hacia eso me quiero dirigir ahora con la ley HB 1557 firmada a fines de marzo pasado por el gobernador DeSantis, que dice que se prohíbe dar instrucción en las escuelas sobre orientación sexual o identidad de género a niños desde jardín infantil hasta tercer grado, pero muchos padres y floridanos se unieron a los activistas de izquierda y se lanzaron a descalificarla llamándola la ley Don't Say Gay, no digas gay. La ley luego no está enfocada en defender justamente la patria potestad de los padres sobre sus hijos. Eso es absolutamente la prioridad número uno de esa ley. Yo creo que los activistas que se unieron a esa agenda radical simplemente no leyeron la propuesta de ley, porque es muy claro que eso no tiene nada que ver con el tema de say gay, don't say gay. Eso es enfocado en proteger los derechos de los padres, de asegurar que nuestras escuelas no están enfocándose especialmente en esos grados de kindergarten hasta el tercer grado, que no están enfocándose en temas que muchos padres, incluso yo soy madre, pero muchos padres simplemente no quieren ver en las escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas en este país y yo creo que enfocarnos en que nuestros niños puedan leer, que pueden hacer la matemática, la ciencia, todos esos temas de educacional, que son lo que les va a dar la posibilidad de prosperar, de poder buscar un futuro, un porvenir, que va a ser algo positivo para nuestros niños. Yo creo que los padres están muy claros, están muy de acuerdo con esa propuesta de ley. En ningún momento es una ley que está enfocada en discriminar, y yo creo que las personas que se unieron a esas voces radicales simplemente no están suficientemente informados, porque cada cual, las personas que están enfocadas en el bienestar de sus hijos y de todos nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que es importante darse de cuenta de que esa ley es algo de empoderar a los padres, darle su lugar a los padres, porque en fin de cuentas, de nuevo, sabemos que en muchos países comunistas y muchos países en Latinoamérica, lo que es los padres, los derechos de los padres, muchas veces el gobierno quiere venir y quitarle ese derecho a los padres, y para nosotros eso simplemente nunca va a tomar lugar aquí en el estado de la Florida. Pero cubre solamente hasta tercer grado. ¿Hay algún planeamiento, alguna posibilidad de que eso se extienda a alumnos o a niños mayores? Bueno, si vas a mirar la ley dice muy clara que para los grados más allá del tercer grado, los temas tienen que ser apropiados con el desarrollo de los niños. O sea, no puedes hablar de esos temas de la misma manera con niños de 9 y 10 años, igual a la par con niños de 12, de 16 o de 18 años. Así que hay que buscar la manera de darle una oportunidad a niños de hablar y hablar sobre temas que tal vez son un poco difíciles, pero sí darle la manera que va a ser apropiada para los grados y para la edad de cada cual. Valga la pena recordar a este punto que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre sus hijos. Pero no solo la Florida, sino más de una docena de estados en los Estados Unidos proponen ya proyectos de ley similares que protegen los derechos de los padres en la educación de sus hijos y refuerzan los derechos fundamentales de los padres de tomar decisiones sobre la crianza de sus propios hijos. Los detalles específicos con respecto a los proyectos de ley varían entre estados, pero en general buscan prohibir que las escuelas incluyan en sus planes de estudios temas de identidad de género u orientación sexual,
para niños menores de tercer grado escolar. En mis programas sobre disforia de género y la agenda globalista se explica ampliamente la afección social y psicológica de esta agenda desde el punto de vista del globalismo. Pasa, mira y escucha. Este proyecto de ley se niega a permitir que las juntas escolares y los sindicatos de maestros oculten información sobre los estudiantes a sus padres. Abro comillas, los derechos de los padres han sido cada vez más atacados en todo el país, pero en Florida defendemos los derechos de los padres y el papel fundamental que desempeñan en la educación de sus hijos. Esto dijo el gobernador Ron DeSantis. Los padres tienen todo el derecho a estar informados sobre los servicios que se ofrecen a sus hijos en las escuelas y deben ser protegidos de las escuelas que utilizan la instrucción en el aula para sexualizar a los hijos a partir de los 5 años. Los niños pertenecen a las familias, no al Estado, dijo el presidente del Senado, Wilton Simpson. Sin embargo, a lo largo de la sesión legislativa, este proyecto de ley fue calumniado maliciosamente desde los medios hegemónicos de comunicación, tildándolo como ley homofóbica. No obstante, y contra toda tormenta, el 28 de marzo pasado, el gobernador Ron DeSantis firmó el histórico proyecto de ley que protege el derecho inalienable de los padres a educar a sus hijos. Ya el 25 de marzo había firmado otra controversial ley que exige transparencia en el plan de estudios de las escuelas, luego de recibir un alto número de denuncias de padres que habían encontrado material que calificaron de contenido sexual explícito en los libros de texto de la escuela de sus hijos en el condado Orange de la Florida. Es muy preocupante que la eliminación de libros con contenido sexualmente explícito haya sido motivo de debate. Comillas, estoy agradecido por un gobernador que tiene el coraje de liderar con integridad y asociarse con los padres mientras nos esforzamos por elevar el estándar de excelencia en nuestro sistema educativo. Nuestros estudiantes merecen tener al alcance de la mano libros académicamente ricos y de alta calidad y bajo ninguna circunstancia deben tener acceso a material gráfico o pornográfico en la escuela. Esto dijo Alicia Farrant, una de las madres que denunció el hecho. También esta misma ley 1557 de la Florida requiere que las escuelas avisen previamente a los padres cualquier acción que pretendan ejecutar sobre la salud física, mental o emocional de los niños. Específicamente, ¿qué se quiere evitar con esto? ¿Inoculaciones sin permisos previos de los padres o charlas con marcada línea ideológica o adoctrinamientos o hacia dónde va dirigido este punto de la ley? Bueno, es muy claro y yo creo que es un punto clave para sobrellevar en este tema. Yo creo que para los padres es muy importante tener la autoridad de asegurar que los niños no están recibiendo ningún tipo de servicio, tanto algo de salud física o salud mental, sin tener esa información. De nuevo, los padres son los que van a tener la autoridad y las decisiones de tomar con todo lo que es, todos los aspectos de sus hijos. Yo creo que las escuelas tienen una obligación informarle a los padres en todo momento. Yo creo que si vas a ver el caso que ocurrió en Tallahassee, en el condado Leon, cuando las escuelas ahí tomaron una postura de que iban a permitir algún tipo de cambio en lo que es la identidad de género de un alumno sin informarle a los padres. Eso fue algo bastante, para mí, algo no podía comprender cómo es posible que una escuela puede evitar y ocultar esa información a los padres. Y en este momento hay una demanda judicial y tanto que el superintendente de las escuelas en Leon County, en el área de Tallahassee, ha pedido perdón y reconoció de que estaba muy mal hecho tener esa información y ocultársela a los padres.
Por supuesto, es el Estado o el gobierno pasando sobre la patria potestad justamente de los padres, que la patria potestad indica derechos y deberes también de los padres, no deberían olvidarlo todos los padres de familia. Mañana les traeré la segunda parte de esta entrevista exclusiva, one on one de Isabel Cuervo con la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Hablaremos sobre Walt Disney y su fuerte campaña en contra de esta ley 1557, su oposición y activismo en contra de la gobernación, apoyados, por supuesto, por los medios hegemónicos de comunicación que se han prestado para ayudar a tergiversar lo que son derechos de los padres y la patria potestad. Las respuestas desde la gobernación, su demanda interpuesta a los gigantes tecnológicos en defensa de los derechos de los ciudadanos a una real y absoluta libertad de expresión, en contra del adoctrinamiento y la represión ideológica. ¿Vivida en los Estados Unidos de hoy? Sí, vivida en los Estados Unidos de hoy. También abordaremos el tema de la nueva Junta de Gobernanza de Desinformación que acaba de implantar Joe Biden, o, al mejor estilo orwelliano, el Ministerio de la Verdad del actual ocupante de la Casa Blanca. Gracias a mis moderadores del canal, voluntarios, miembros también de los 4 niveles de membresía. Si tú quieres hacer parte de estos miembros del canal, solamente debes presionar el botón unirse. Gracias a quienes ya han hecho sus aportes y me ayudan a ayudar a continuar investigando y denunciando. Si deseas contribuir, bajo cada video encuentras las formas de hacerlo. Gracias por no rendirte y exigir tu derecho a estar informado. Y recuerda que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan.